Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta primera edición de CBN Noticias. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024 y mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Actas de la PCM no registran participación de Dina Boluarte en los consejos de ministros. López Aliaga pagó 18 millones de soles más que el gobierno regional de Piura por compra de motocicletas. Ministra Pérez de Cuéllar propone que SUNAS sincere tarifas de agua de manera gradual. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad Vial. Paul McCartney anuncia su llegada a Lima para concierto el próximo 27 de octubre. Continuamos en CBN Noticias y estamos en comunicación telefónica con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Doctora, muy buenas tardes, bienvenidas a CBN. Muy buenos días, Rolando, muchas gracias por tu llamada y un cariñoso saludo para todos los que nos escuchan. Doctora, en los últimos meses, en lo que va del año, y esto lamentablemente ya nos sorprende, se siguen incrementando las cifras de feminicidio en nuestro país. No se está haciendo nada, no hay presencia del Estado para que haya verdaderamente la imagen que nuestras autoridades están tratando de neutralizar todo esto. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Mira, este no es un tema solo del último año, este es un tema de que lamentablemente el tema de los feminicidios está dentro de un esquema a nivel latinoamericano, a nivel del mundo, que si no se involucran todas las autoridades en los 3 niveles de gobierno, es difícil revertir las cifras. Hemos cerrado el año 23 con casi 200 feminicidios, pero ahora nuevamente las cifras siguen en aumento, que va acompañado con altos niveles de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un trabajo articulado, no solamente con el Ministerio de la Mujer, que tiene los centros de emergencia mujer, en donde hay un psicólogo, un abogado, una asistente social, y que se supone que junto con la policía, porque los centros de emergencia mujer deben estar dentro de las comisarías para un trabajo conjunto, para inmediatamente la denuncia poder canalizarla al sistema de justicia. Sí. Sin embargo, tenemos comisarías que no tienen un patrullero, que no tienen línea de internet, que no tienen combustible y con una serie de insuficiencias tienen que movilizarse para ubicar a la víctima, capturar al agresor. Eso como un antecedente. Imagínate tú qué pasa en zonas rurales, en zonas andinas, en zonas de selva. ¿Qué pasa en los lugares donde no hay una comisaría o un centro de emergencia mujer? Durante mi gestión pasamos de 204, duplicamos el número de centros de emergencia mujer. Sin embargo, podríamos tener uno en cada distrito, pero si el tema cultural no lo solucionamos y no trabajamos de manera articulada, centros de emergencia, la policía, el Poder Judicial para que otorgue de inmediato las medidas de protección, la Fiscalía para que justamente en el Ministerio Público está el Instituto de Medicina Legal, pero lamentablemente tenemos las peores experiencias con los médicos legistas, que ante todo, cualquier hecho ponen lesión leve, entonces el agresor sale inmediatamente, no le pasa nada. Imagínate, la enfermera en uno de los casos de Arequipa, que fue lamentablemente agredida sexualmente, el médico legista pone lesión leve y la enfermera muere por desgarramientos cortados con vidrios. Y a eso le llaman ellos. Ahora, doctora, hay un punto importante. Sí, muchas veces ante el estupor y la indignación de la opinión pública dicen lesión leve. ¿Cuáles son los protocolos en estos casos que aparentemente no son nada draconianos? ¿Y cómo se podría variar esto para que no sea tan ligero? Parece que en algún momento pues una mujer agredida tendría que llegar ensangrentada, con cortes, para poder demostrar que la han agredido, cuando a veces no necesariamente se puede llegar a eso, pero es el principio de algún desenlace fatal.
¿Estos protocolos donde se tipifica como lesión leve no se pueden variar? Antes de los protocolos, permíteme terminar la primera pregunta. Sí. Entonces, es un tema, el tema de la violencia de género no puede ser tratado de manera aislada. Interviene el sistema de justicia, la policía, el Ministerio de la Mujer, pero también el Ministerio de Cultura. Me entrevistaron recién, hará un par de días, con una noticia gravísima, donde en la zona Aguacú, 500 profesores habían violado a niñas y niños. Con VIH, estaban con VIH. Así es, se dan cuenta el rol que juega el Ministerio de Educación, cómo puede permitir que sigan agresores sexuales. Y cuando los detectan solamente los cambian de escuela. Y una criatura de 5 años con VIH, increíble, violada por el padrastro. Y lo más detestable es que las autoridades de la UGEL, o sea, de la Unidad de Gestión Educativa de esa región, no hagan nada. ¿Sabes por qué? Porque está inundada la corrupción, reciben coimas, trafican, los agresores quedan libres. Si no, mira el caso emblemático de Mila, en donde el agresor regresa y viola a la hermanita de 8 años. Entonces luego se enojan cuando Gloria Montenegro dice Perú país de violadores. Y es que tienen que saber entender y comprender la gravedad del problema para que puedan, en primer lugar, pensar en la educación y la prevención de los riesgos. Y ahí tiene que ver la educación sexual integral de manera gradual, desde que los niños entran a la escuela, cómo prevenir riesgos, cómo unirse, cómo dialogar, cómo saber reclamar, cómo quejarse, cómo cuidar su cuerpo, cómo alinear. Un proceso largo, ¿no? Va a ser un proceso largo si queremos revertir las cifras terribles que nos acompañan si revisamos las estadísticas. Ahora sí hay un Ministerio de Cultura. ¿Cuántas veces hemos denunciado estos casos? Hemos pedido apoyo al Ministerio de Justicia también para que nos ponga abogados especializados en temas de violencia contra la niñez, en temas de violencia sexual, de agresiones sexuales, que son casos muy especializados. Los centros de emergencia mujer no alcanza para pagar a especialistas, no alcanza para pagar más y mejores abogados en el ámbito nacional. Entonces estamos viendo que es Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud. Una vez que ven que la niña está ya con el problema, en lugar de entregar el kit de emergencia que sería de gran apoyo, se hacen los de la vista gorda, miran a otro lado y no le entregan. Entonces tenemos otra niña embarazada que le anulan la vida y aumentan la pobreza de este hogar. Es un escándalo. Y entonces, para pasar del escándalo e ir más allá de la indignación, tenemos que ver, en primer lugar, de que podamos sacar a la gente corrupta que hay en medicina legal, en el Ministerio Público, en jueces, en fiscales. Ahora, esta corrupción también está, lo que le mencionaba en mi pregunta, esta corrupción también está ligada, supongo, o se ampara de ciertos protocolos que son bastante, digamos, amables para decir un resultado con respecto a una mujer que ha sido agredida, ¿o no? Así es, no solamente eso, porque desde que te toca un psicólogo, por ejemplo, que debe ser de manera aleatoria, y casualidad que en ciertos casos siempre toquen los mismos psicólogos. Pero lo que es más grave, cuando hacen los informes, parece que el informe lo redacta el agresor. Eso es en violencia psicológica, que es más del 45% de casos de violencia psicológica. Pero el otro caso gravísimo, Rolando, que tenemos que subrayar, es que de 200.000 denuncias, ¿cuántas sentencias hay? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? ¿Qué hacemos nosotros desde la sociedad civil, llevando a que denuncien, movilizando a la gente para que pase a denunciar estos casos, cuando después se quedan en el Poder Judicial durmiendo el sueño de los justos, y de todas esas denuncias solamente el 1% o menos es sentenciado? Es gravísimo, es realmente perturbador. Sí. Entonces, ha disociado a las instituciones
instituciones democráticas, pero también las instituciones que tienen que ver con el cuidado, la protección, los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, de las mujeres, de adultos mayores, de personas con discapacidad. En la gestión de Patricia Benavides se cambiaron a fiscales que venían trabajando casos de trata y pusieron a provisionales a la justa medida de los delincuentes, como pasa en la minería ilegal, como pasa en la tala, que son negocios ilícitos altamente rentables, tanto como el narcotráfico. Es realmente escandaloso, y yo quisiera transmitir esta indignación a la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, para que ponga gente con experiencia, gente que no le sea la corrupción, pero sobre todo que den resultados, que se evalúen los resultados de gestión. Ahora que, para terminar, doctora, ya que toca el tema de Dina Boluarte, en una respuesta breve, porque esto requeriría otra entrevista, pero una respuesta breve, ¿debería ser vacada de su cargo? Dime tú, ¿qué ha conseguido la señora Dina Boluarte desde que ingresó a la gestión? Dime tú si no es evidente una alianza mafiosa lamentablemente, con lo peor que tenemos en el Congreso. Dime tú si es que el tema de los roles y las joyas llenas de brillantes no tienen que ver con la corrupción. Dime tú si una persona así está en la capacidad de dirigir, de gobernar un país que requiere a gritos orden constitucional, salvar las instituciones, pero sobre todo mayores inversiones para generar empleo, para generar emprendimientos, para ayudar a que nuestras mujeres trabajen y no dependan psicológicamente, económicamente de los agresores. Doctora Gloria Montenegro, le agradecemos su comunicación o que haya atendido a nuestro llamado aquí en CBN Noticias. Ha sido usted muy gentil. A ustedes muchas gracias. La doctora Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer, pasó por CBN Noticias. Tenemos más información. Iniciamos nuestro bloque internacional en CBN Noticias. Nos vamos a Quito, Ecuador, con Alejandro Rivadeneira. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Sobre este tema, acerca de los lobos, tenemos un detallado informe. Veamos. Ahora nos vamos hasta España, Alicante, donde una alerta naranja anuncia la caída de una tempestad de granizada que está cayendo en la península. Desde allá estamos con Mateo Vivanco. Adelante, Mateo. Muchas gracias. Continuamos con información internacional aquí en CBN Noticias. Veamos. Iniciamos nuestro bloque internacional en CBN Noticias. Nos vamos a Quito, Ecuador, con Alejandro Rivadeneira. Adelante, Alejandro. Gracias, Rolando. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en las últimas horas sanciones contra la banda de narcotráfico Los Lobos de Ecuador y su líder, Wilmer Giovanni Chavarría Barre, más conocido como Pipo. El comunicado del Departamento del Tesoro afirmó que Los Lobos, con miles de miembros, se ha convertido en la banda de narcotráfico más grande de Ecuador y que ha contribuido significativamente al aumento de la violencia en este país. Desde Quito, Ecuador, para CBN Noticias en Perú, Alejandro Rivadeneira. Gracias, Rolando. Adelante. Ahora nos vamos hasta España, Alicante, donde una alerta naranja anuncia la caída de una tempestad de granizada que está cayendo en la península. Desde allá estamos con Mateo Vivanco. Adelante, Mateo. Gracias, Rolando. Y una alerta naranja por fuertes tormentas con granizo grande en el interior de Valencia y Alicante es lo que vivimos el fin de semana. El último viernes se emitió una alerta amarilla en el litoral sur de Alicante debido a fenómenos costeros, los cuales han estado siendo recurrentes las últimas semanas. Desde Alicante, España, informó para CBN Noticias Mateo Vivanco. Adelante, Rolando. Muchas gracias. Continuamos con información internacional aquí en CBN Noticias. Veamos. Continuamos con CBN Noticias y estamos en comunicación con el exministro del Ambiente, el ingeniero Ricardo Giesecke. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a CBN Noticias. Muy buenos días, Rolando. Muchas gracias por la entrevista y un saludo especial a sus radioescuchas. Ingeniero, hay un tema muy importante que, si bien es cierto, no parecería actual,
requiere digamos, mucho estudio y análisis y que parece que para variar se está descuidando. Y es el derramamiento de petróleo en la selva, que pasado el tiempo parece que no se ha hecho nada. ¿Cuál es la situación en este momento, ingeniero? Yo creo que es una de esas situaciones absolutamente caóticas que existen en el Perú. Es como el tema del mantenimiento de Corpa, caótico total, pero que no se sabía nada, se sabía flote. Y así por el estilo, ¿no? El tema de electricidad también va por ahí, el tema del agua. Escúcheme, de verdad, la SUNASA ha sacado sus cuentas y va a subir el doble en Lima. ¿En cuánto tiempo? No se sabe, pero no es en un tiempo largo, probablemente sea en un año. Pero el tema de los derrames de petróleo en la selva empezaron allá por el año 71, 72, 73, cuando finalmente se construyó y se inauguró el oleoducto norperuano y después el ramal norte. Esto es porque tenemos en nuestro ADN grabado que lo importante es tener dinero. Lo importante es poder hacer, no es atender a la gente, porque mire usted, yo estoy seguro, porque hemos hecho algunos cálculos con algunos colegas, sí, respecto de la cantidad de petróleo que se ha derramado en la selva, que podría ser, pues, póngase un 5, un 7%, un 10% de todo el petróleo que se ha sacado. Pero el daño que se ha generado es una cosa impresionante, porque resulta que la selva es un medio, yo diría que incluso más proclive a generar múltiples reacciones negativas en términos de contaminación, porque que lo que sucede cuando hay derrames en el mar, porque la selva es un medio físico, un medio con una mega biodiversidad extraordinaria. La selva es un cuerpo biológico extraordinariamente complicado y donde vive muchísima gente directamente mezclado en ese bioma. Ingeniero, Entonces, sí, dígame. ¿Cuál es la repercusión gravísima que está ocasionando para el país y la economía en los últimos años este derramamiento de petróleo y a posteriori, a futuro? ¿Cuál sería también la repercusión? Quisiéramos saber un poco para que la gente que nos ve y nos escuche en este momento lo entienda. Correcto. En principio, el tema es que aparentemente no se podría reparar los daños de contaminación que han generado en la selva los derrames de petróleo con todo el petróleo que ha salido de la selva a precio de hoy. Entonces, eso para tener una magnitud en cuanto al daño, para que no estamos acostumbrados a medir el daño en dinero. Pero ojo, además del dinero está el problema de las enfermedades y muertes que se han generado y que se siguen generando en la selva. Hay ríos totalmente contaminados, el Nanay, en fin, hay varios ríos que sirven pues, no solamente para transporte, sino sirven también para alimentación y para tener el líquido elemento para la vida diaria de todas estas comunidades originarias que viven y que son gente que vive a las orillas de los ríos. Entonces, resulta que tenemos ahora incluso otra amenaza más grande, que yo la considero mucho más grande, y es que el Japón está haciendo un convenio con el Perú para construir una carretera desde Chiclayo hasta Iquitos, con lo cual terminaríamos con la selva. Ahora, hay un detalle importante. La pregunta cae de madura y la respuesta que estoy seguro que va a ser también bastante dura, pero sin embargo, aparentemente es moneda común en el país. ¿No se está haciendo nada para esto? Yo le podría decir con una certeza del 98% que no se está haciendo nada, por una razón sencilla. Una parte importantísima del tema de la contaminación la ha generado el mismo Petroperú, porque sí. Petroperú es el operador del oleoducto norperuano, un oleoducto que parece un colador, una manguera con huecos. Y entonces, en algunos casos sí es cierto que puede haber habido algunas intenciones de perforar o de romper o de cortar el oleoducto por parte de manos delincuenciales, pero no es el común, no es el 90% de los derrames. El 90% de los derrames es por descuido, es por falta de mantenimiento del oleoducto, es por falta de mantenimiento de las bombas, es por falta de mantenimiento de las delicadísimas operaciones que significan que uno tiene que
insertar agua a presión caliente para que el petróleo, que es como una especie de brea, el petróleo de la selva, empiece a fluir hacia afuera. Y claro, los finamos montones lo dejan caer al piso porque quieren el petróleo. Y entonces en esos temas, miren, a veces parece mentira, pero hay una cantidad de información específicamente fotográfica en el internet. Usted pone simplemente contaminación de petróleo en la selva del Perú. Es impresionante. Y le dan unas cosas que usted no lo puede creer. Para terminar, ingeniero, agradeciéndole su tiempo, en una breve respuesta, ¿debe privatizarse Petroperú? Sea sí o no, ¿por qué? Mire, en realidad no debe privatizarse ni debe ser operado. Petroperú produce petróleo. El petróleo está absolutamente probado, como en el caso del cigarrillo, que es veneno para la humanidad, veneno para nuestra atmósfera, veneno para todo. Y no necesitamos el petróleo, tenemos bastante más gas del que se cree. Y lo segundo es que además tenemos una cantidad de sol increíble porque tenemos 3.000 kilómetros de desierto. Y el sol está demostrando ser una fuente extraordinaria para todas las energías, incluyendo las de las casas, las de la industria, las del transporte, etcétera. Entonces, para mi gusto, el petróleo en este momento debería ya, como en algunos sitios se ha hecho, declararlo como un combustible que no es posible, no es admisible en nuestra tierra. Ingeniero Ricardo Giese, que ex ministro del Ambiente, pasó por CBN Noticias. Ha sido usted muy gentil, ingeniero. Muy buenos días. No, muchas gracias, encantado. Estamos llegando al punto final de nuestro noticiero. Hoy hemos conversado con Ricardo Giese, que el ex ministro del Ambiente, que nos alertó, por decirlo de alguna manera, siendo un especialista él, sobre los problemas del derramamiento de petróleo y la ausencia de las autoridades. Luego conversamos con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que nos mencionaba las cifras verdaderamente crudas con respecto al aumento de feminicidios en nuestro país. Ella fue ministra de la Mujer, en su momento soltó una frase ante la opinión pública donde manifestaba que el Perú era un país de violadores, que generó reacciones naturalmente de diferentes frentes, pero lo cierto es que las cifras son reveladoras y también hay una ausencia de autoridad. Señores, la situación política hace que en cualquier momento podría llegar a vacarse el cargo de presidenta y Dina Boluarte diera un paso al costado y podrían pasar a nuevas elecciones. De no ser así, aproximadamente en menos de 2 años estaremos iniciando un proceso electoral nuevo. Hay que mejorar nuestra cultura para ir a las urnas y votar realmente, porque entre otros problemas que adolece nuestro país es justamente la ignorancia y lo peligroso que está haciendo para el Perú ir a votar y escoger nuestras autoridades. Y para eso pululan los ejemplos a nivel de presidencia regional, a nivel de alcaldía, a nivel de presidencia, a nivel del Congreso de la República. Nosotros nos reencontramos mañana a la misma hora y aquí en CBN Noticias. Han sido ustedes muy gentiles. Permiso.